Buenos días. El objetivo es muy amplio en realidad, es que los países desarrollados y concretamente el presidente Emmanuel Macron, que tuvo la idea de esta cumbre el año pasado durante la COP en Egipto, se han dado cuenta de que el sistema financiero heredado de Bretton Woods de 1944 está obsoleto, sobre todo para muchos países que ni siquiera existían cuando ese orden mundial del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y las bancas regionales se creó. Por lo mismo hay que hacer llegar el dinero, dice el presidente Emmanuel Macron, a los países pobres, sobre todo enfrentado a la crisis climática. Dice él, no puede ser que los países pobres tengan que elegir entre atender o la pobreza o el cambio climático, y para eso hay que facilitar justamente ese flujo de capitales, hacer que no sea tan difícil para los países endeudarse y sobre todo, dice él, llamar la inversión privada, garantizar a los inversores privados que sus inversiones en transición climática en los países pobres no van a ser muy arriesgadas. Así que es una cosa muy compleja que va a tomar 2 días aquí en París. Hay que decir que la iniciativa real, en todo caso, viene de la primera ministra de Barbados, que tuvo esta idea justamente porque su isla es muy vulnerable al cambio climático y sin embargo son países que contribuyen muy poco. Recordemos que de las víctimas directas del cambio climático, las más afectadas, un 97% se encuentran en países pobres. El cambio climático, el COVID y la guerra en Ucrania justamente están pasando una factura muy alta a los países más pobres. Bueno, esta fue una inauguración a cargo del presidente Emmanuel Macron. ¿Cuál fue su principal mensaje? Sí, el principal mensaje del presidente Emmanuel Macron es que él confía, ¿no es cierto?, en el mercado, pero hubo otras personas que también participaron en esta inauguración, como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Ella, por ejemplo, recordó justamente que en estos momentos hay una tormenta tropical que está afectando a su isla. Ella dudó en venir, sin embargo, dijo, tengo que estar aquí para pasar el mensaje, no podemos seguir conversando, tenemos que hacer una reforma, una verdadera transformación de este sistema monetario internacional. También habló el presidente de Níger, un país que está en África, en medio de grandes países con conflictos, con violencia. Recordó que en su país hay una gran sequía, pérdida de la diversidad y que justamente eso engendra violencia y migraciones. Y calculó que de aquí al año 50, por ejemplo, en su país va a haber 70 millones de habitantes. Dijo, necesito dinero para educar a las mujeres para que no se casen a partir de los 18 años, como lo hace un 70% de las mujeres en ese país, se puedan educar y podamos salir de la crisis. Y también habló Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo algo muy interesante justamente, que este sistema de Bretton Woods, por ejemplo, permite unos fondos que se llaman de tiraje o fondos especiales que dan instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Pues tras el COVID, los países desarrollados se llevaron un 70% de esos fondos porque el sistema está hecho así, no es algo ilegal, digamos, o que esté fuera de las reglas. Sin embargo, el sistema está pensado en los países desarrollados. Por último, le pregunto qué otros discursos se destacan y qué sigue en la agenda. Sí, bueno, hay que decirles que el presidente Petro, el presidente colombiano, está aquí, es uno de los 3 latinoamericanos, también está el presidente de Brasil y el presidente cubano. Él justamente trae toda una propuesta, hoy salió una editorial suya en el diario Le Monde, él propone un plan Marshall para los países pobres, básicamente que estas entidades financieras entreguen dinero a cambio de acción climática en estos países. Me gustó mucho su enfoque, es muy distinto del presidente Macron. Él dijo, yo no creo en el mercado, pero tampoco tenemos tiempo para ir contra el mercado, así que me parece que esta es una buena iniciativa, que es un buen compromiso, por decirlo, para que avancemos, dice, porque está nuestra especie en juego.